Esto es América Noticias bajo la dirección general de Carlos Vasallo. Abelardo de la Espriella, apoyado por el presidente de Estados Unidos Donald Trump, fue elegido mandatario de Colombia el domingo, tras derrotar por poco margen al candidato de la izquierda oficialista Iván Cepeda, según el conteo preliminar del balotaje por parte de la autoridad electoral. Con más del 99% de las mesas contabilizadas, el abogado millonario de 47 años se impuso con el 49,65% de los votos, mientras que el aliado del presidente Gustavo Petro obtuvo el 48,70%, en una de las votaciones más reñidas de la historia del país. De nacionalidad colombiana y estadounidense, de la Espriella tomará posesión el 7 de agosto con un programa de gobierno que significa un giro radical hacia la derecha, con el recorte del tamaño del Estado y la construcción de megacárceles para enfrentar la peor ola de violencia que atraviesa el país en la última década. Detrás de una urna de cristal antibalas, un abogado millonario y lenguaraz se convirtió en un fenómeno político. Abelardo de la Espriella, apodado El Tigre, capitalizó el desencanto con la clase política y con la izquierda para convertirse en presidente de Colombia. Con 47 años, el outsider, respaldado por Donald Trump, ocupará por primera vez un cargo de elección popular tras años dedicado a defender a paramilitares, narcotraficantes, políticos corruptos y estrellas de fútbol. De la Espriella venció el domingo en el balotaje al senador izquierdista Iván Cepeda, aliado del presidente Gustavo Petro. ¡Aquí está tu tigre, que ruge y que muerde! ¡Gracias, Colombia! Mi corazón con ustedes, mi agradecimiento por tanto fervor. Vamos a enfrentar, a derrotar y a castigar a los enemigos de Colombia que quieren destruir nuestra patria. Con el saludo militar y un vehemente firmes por la patria, conquista soldados retirados que lo acompañan en sus mítines. En espectáculos ambientados con fuegos artificiales y rugidos de tigre, prometió durante su campaña reconstruir la República. Caribeño y ultraderechista, de la Espriella se define como judeocristiano. Dejó atrás una vida de lujos en la ciudad italiana de Florencia para aspirar a gobernar Colombia con un discurso radical que despierta fervor entre sus seguidores y temor en sus detractores. Seré implacable contra aquellos que pretendan destruir a Colombia. Seré firme contra los criminales. Seré contundente contra los corruptos. Seré inflexible frente al terrorismo. Y lo haré por la razón o por la fuerza de la ley. Luego de dejar fuera a la derecha tradicional en la primera vuelta, de la Espriella abrazó un discurso antisistema. Aunque expresa un desprecio por los políticos, tiene una gran amistad con el influyente expresidente Álvaro Uribe. Convencido de convertir al Estado en una compañía próspera, se inspiran los mandatarios Javier Milei, Nayib Bukele y Trump, quien le manifestó públicamente su apoyo. ¡Compatriotas! Cantante de ópera aficionado, suele vestir trajes impecables sin corbata y mocasines. Tiene su propia marca de ropa llamada De la Espriella Style. De nacionalidad estadounidense y colombiana, le llueven cuestionamientos sobre sus vínculos pasados como abogado y el origen de su fortuna. Durante la carrera presidencial fue criticado por declaraciones consideradas machistas y homofóbicas, que sin embargo no afectaron su popularidad. Para combatir a las mafias, de la Espriella quiere aliarse militarmente con Estados Unidos e Israel. Apuesta además por sepultar el tribunal surgido del acuerdo de paz con la guerrilla FARC en 2016, que juzga los peores crímenes del conflicto armado de más de 6 décadas en Colombia. El nuevo presidente de los colombianos, que asumirá el cargo el 7 de agosto en la Casa de Nariño, defiende el porte de armas, la reducción del tamaño del Estado en un 40% y quiere construir megacárceles. Irán anunció el sábado el cierre del estratégico estrecho de Hormuz, una de las principales rutas del comercio mundial de petróleo, en respuesta a los bombardeos de Israel en el sur del Líbano, que considera una violación del acuerdo alcanzado con Estados Unidos para frenar la guerra en Oriente Medio. El estrecho, clave para el tránsito de hidrocarburos, ya había sido bloqueado durante fases anteriores del conflicto, provocando fuertes tensiones en los mercados energéticos. Su reapertura formaba parte del memorando firmado esta semana, que incluye un alto el fuego y 60 días de negociaciones entre Washington y Teherán.
En cuanto al fin del bloqueo naval y, por otro lado, la reapertura del estrecho de Hormuz, esos compromisos se han cumplido, pero el memorando de entendimiento es un paquete. Por lo tanto, si una parte de esos entendimientos, una parte de estos compromisos no se implementa, todo el entendimiento se verá comprometido. Tras el anuncio, la Armada de Estados Unidos se declaró vigilante, mientras en el terreno la violencia continúa. Israel acusa a Hezbollah de lanzar más de 50 proyectiles en un contexto de bombardeos que han dejado decenas de muertos en el sur del Líbano en las últimas horas. Desde el inicio del conflicto en marzo, los ataques israelíes han causado más de 4.000 muertos en el país. En este contexto, la vía diplomática intenta mantenerse activa. El vicepresidente estadounidense J.D. Vance viajó a Suiza para incorporarse a las conversaciones con Irán, donde ya se encuentran emisarios como Jared Kushner y Steve Witkoff. La delegación iraní llegó este sábado a Suiza. Solo puedo estar allí 1 o 2 días. Creo que, con suerte, avanzaremos en el tema nuclear y en el tema del alto el fuego en el Líbano. Sin embargo, la tensión también crece en el plano político. El presidente Donald Trump advirtió que podría imponer medidas sobre el estratégico paso marítimo si fracasa el diálogo. No habrá peaje en el estrecho de Hormuz durante el alto el fuego de 60 días, ni lo habrá después de que expire dicho periodo, a menos que lo imponga Estados Unidos, si no se llega a un acuerdo por los servicios prestados como protector de los países de Oriente Medio y para reembolsar los gastos pasados, presentes y futuros, escribió en su plataforma Truth Social. Mientras delegaciones de Estados Unidos e Irán preparan nuevas reuniones técnicas en Suiza con mediación internacional, el futuro del acuerdo pende de un delicado equilibrio. El estrecho de Hormuz canaliza cerca de 1/5 parte del petróleo mundial, por lo que cada escalada no solo amenaza la región, sino también el equilibrio energético global. El Parlamento cubano aprobó el jueves por unanimidad en una reunión extraordinaria un amplio programa de reformas a favor del libre mercado, en un giro inédito para la isla comunista sumida en una profunda crisis económica, bajo presión de Washington. Más de 400 diputados de la Asamblea Nacional del Poder Popular estaban llamados a pronunciarse sobre 176 propuestas que abarcan numerosos sectores de la economía, presentadas poco antes por el primer ministro Manuel Marrero. Sin transformar la empresa estatal socialista a sociedad mercantil por acciones o participaciones. Para ello, el Estado definirá su participación accionaria en los sectores de la economía, garantizando en los estratégicos su presencia mayoritaria. Las reformas ya contaban con el visto bueno de la máxima dirección del Partido Comunista y del expresidente Raúl Castro, de 95 años, y aún influyente en la vida política del país. Los cambios votados a mano alzada incluyen la organización de las empresas privadas y estatales, el sistema bancario, el turismo, la agricultura, la inversión extranjera, los impuestos, los salarios y el mercado cambiario, entre otros. Cuba cambia para levantarse, Cuba cambia para vivir mejor, Cuba cambia para seguir siendo libre. La historia nos enseñó a resistir. Este tiempo nos exige transformar y vamos a transformar con el pueblo, por el pueblo y para el pueblo, como nos enseñó Fidel, como nos orientó Raúl. En los años posteriores a la revolución encabezada por Fidel Castro en 1959, las grandes empresas privadas, cubanas o extranjeras, fueron nacionalizadas, así como los pequeños comercios y negocios familiares. Desde entonces se han introducido ajustes recurrentes al dogma de la economía socialista, pero sin cuestionar los fundamentos de un sistema ampliamente planificado y centralizado. Las reformas se producen mientras el presidente estadounidense Donald Trump aplica una política de máxima presión sobre la isla, sometida desde hace casi 5 meses a un bloqueo petrolero. Washington no oculta su deseo de ver un cambio de modelo económico e incluso de régimen en la isla situada a unos 150 kilómetros de las costas de Florida. Sin embargo, por el momento no se ha anunciado ningún calendario de aplicación, ni tampoco se contempla un cuestionamiento del sistema político dominado por el único partido permitido. Para superar la actual situación económica y social. El gobernante Partido Comunista de Cuba aprobó el miércoles un paquete de reformas económicas.
Estos cambios al modelo estatal, presentados recientemente por el gobierno, buscan abrir más sectores a la inversión privada, atraer mayores capitales de cubanos en el exterior y reducir el tamaño del Estado, en medio de la severa crisis que atraviesa la isla bajo la presión de Estados Unidos. Para su adopción definitiva, las reformas deben ser aprobadas por la Asamblea Nacional del Poder Popular, que se reunirá en sesión extraordinaria el jueves, menos de una semana después de que el presidente Miguel Díaz-Canel anunciara las medidas. Lo que nos proponemos poner en marcha es una agenda económica y social de emergencia, con medidas que forman parte de nuestro programa de gobierno y de políticas aprobadas por el partido, junto a decisiones que no pueden seguir esperando. Algunas no tendrán consenso absoluto, pero son impostergables. El influyente expresidente Raúl Castro, de 95 años, había respaldado previamente las propuestas, que en esencia buscan reactivar una economía en dificultades desde hace varios años, pero que ahora se ve asfixiada por el bloqueo petrolero estadounidense. El hermano menor de Fidel Castro, a quien sucedió en 2006, fue acusado en mayo en Estados Unidos por el derribo en 1996 de 2 avionetas civiles pilotadas por miembros de una organización anticastrista de Miami. Hace algunos meses el gobierno cubano ya había autorizado la creación de compañías mixtas entre el Estado y privados, y luego señaló que la diáspora cubana podría invertir y tener empresas privadas en el país. Sin embargo, nada garantiza que los cambios propuestos satisfagan al presidente estadounidense Donald Trump, quien no oculta su deseo de ver un cambio de modelo económico e incluso de régimen en la isla situada a unos 150 kilómetros de las costas de Florida. Los mexicanos podrán seguir cantando a todo pulmón Cielito Lindo durante el Mundial 2026. El Tri se convirtió el jueves en el primer clasificado a 16avos de final, tras vencer a Corea del Sur por 1-0 en Guadalajara, con un gol de Luis Romo. Estuvo muy bien la selección. El primer tiempo un poco apagadón, pero el segundo tiempo la verdad empezaron con todo y un golazo que se aventaron y otros tiros que por poquito, al final nos costó, pero se logró. El Mundial estaba diseñado para que México pase en primer lugar. Y se logró, se logró y disfrutarlo. La euforia también se apoderó de los bares de Ciudad de México. La selección dirigida por Javier Aguirre volverá a la capital para disputar su último partido del grupo ante Chequia, tras asegurarse el primer lugar. Yo creo que este mundial es el bueno. Yo sí elijo creer, yo sí creo. Yo sí elijo creer, yo sí. Llegamos a la final, yo lo creo. Ya el siguiente partido ya es ganancia. Estamos felices, Dios quiera que lleguemos hasta la final, pero el apoyo nacional se late el corazón. México, que sueña con superar por primera vez los cuartos de final de un mundial, se aseguró también disputar en el mítico Estadio Azteca su partido de 16avos. Hola gente buena, ¿cómo les lleva la vida? Al régimen cubano no hay quien le diga lo que dicen que dijo Napoleón o Fernando VII o cualquier otro déspota. Vísteme despacio, que tengo prisa. Crear cadenas de tiendas, de restaurantes, redes de gastronomía ligera, de marcas reconocidas u otras que se creen aquí, que se extiendan por todo el país. Es decir, una inversión extranjera que quiera hacer una red de restaurantes, de cafetería, hamburguesería, cualquier servicio, se le va a permitir en aras de ampliar los servicios a la población. De igual manera, invitar a franquicias extranjeras de alimentos ligeros, que existen muchas en el mundo, a que puedan invertir en Cuba y también expandir sus cadenas en el territorio nacional. Licitar a empresas estatales extranjeras. Acaban de anunciar 176 medidas económicas con un tono inusualmente urgente, como si el mundo se fuera a acabar. Y entre esas medidas sobresalen, primero, permitir la inversión extranjera cuanto antes, liberalizar la economía planificada socialista sin dilación alguna, la creación inmediata de la banca privada, ampliar rapidito la inversión extranjera en los hoteles, darle mayor peso al mercado y decirle welcome home a una cadena como McDonald's. Ahora, la pregunta que mucha gente se está haciendo a esta hora es, ¿estas medidas serán suficientes para superar la crisis? ¿Cómo va a reaccionar la Casa Blanca? ¿Cómo estimular la inversión extranjera si no hay un marco legal y jurídico?
Pero además, ¿qué recursos humanos le queda a Cuba cuando en los últimos 2 años han emigrado más de 2 millones de personas? Y por cierto, otra pregunta que tenemos que hacernos, porque es un escenario posible. ¿Con estas medidas Cuba no estará de alguna manera reproduciendo el esquema soviético o postsoviético? Cuando la Rusia soviética convirtió a los jerarcas del Partido Comunista en ultrarricos, en mafiosos ultrarricos, porque eso puede pasar perfectamente en Cuba, ¿eh? Los que están ahora en el poder serán los magnates de mañana. Raúl Castro apoya las medidas y el Cangrejo, su nieto, ha hecho declaraciones bastante inusuales porque nunca habla sobre las medidas. Por cierto, tenemos un reportaje más adelante en este informativo. Díaz-Canel dice que este corre-corre económico es porque el país está viviendo las horas más difíciles de este siglo. Pero volvió con la letanía antiimperialista y dijo que Cuba no cede a las presiones yanquis. Por cierto, todo esto está pasando 48 horas después que el vicepresidente Vance dijera: le pedimos a los cubanos medidas inteligentes. En la calle ya saben ustedes que hay otro tono, porque el hartazgo es mayor que el miedo. Las protestas siguen electrizando las principales ciudades en Cuba. En Santiago de Cuba y en La Habana la gente va a protestar a las sedes del Partido Comunista. Eso pasó en El Cotorro, la policía le entró golpe a la gente. Pasó en el Reparto Flores en Santiago de Cuba, la policía hizo tiros al aire. En otros sitios, en el barrio habanero del Hueco, la gente hizo la cacerolada. Después de 36 horas sin electricidad, hicieron un fuego en la calle. Una mujer gritaba: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Otros decían que se vayan, que nos dejen, que se vayan. Pero la mejor expresión que he visto en redes sociales es una mujer harta que dijo que Donald Trump tire su bomba y nos morimos todos, que eso es mejor que morirse de hambre. En fin, la verdad es que en Cuba siempre ha habido espacio para la comedia. Lo digo porque ahora la agencia turística Habana Tour está vendiendo un paquete turístico para celebrar el centenario de Fidel Castro. No tengo el dato de cuánto cuesta el paquete, y yo sé que todos ustedes que me están viendo en la televisión están muy interesados en ese paquete. En cuanto tenga el dato, se los cuento aquí. Segunda comedia, el gobierno anuncia un aumento del sueldo mínimo. Ahora equivale a $4.67. Tercera comedia, la embajada rusa en La Habana ha organizado una comitiva de 8 carros y 6 personas para homenajear al Che Guevara. Y en medio de todo esto, una conocida actriz y locutora cubana se pregunta en redes sociales: ¿quién garantiza que esta vez lo hagan bien? Querida, nadie. Ni el médico chino, como decía mi tía abuela Coloy. Nadie garantiza nada en Cuba. Ahora, si les parece bien, titulares. Cuba vuelve al centro del radar de Washington. J.D. Vance confirma contactos con el régimen. Les contamos. El régimen termina haciendo lo que durante décadas condenó. Cuba abre la puerta a la banca privada. Tenemos la información. En Texas desmantelan red de cubanos acusados de robar millones en diésel. Tenemos la información. Se enfría el frente de guerra. Estados Unidos impulsa una tregua entre Israel y Hezbollah mientras presiona a Irán. Además, Camilo Egaña analiza junto al investigador y escritor Ricardo González Corpancho los archivos desclasificados sobre ovnis y lo que el gobierno de Estados Unidos sabe hasta hoy. Félix Guillermo conversa con Rosy Cordero Stutz, sheriff de Miami-Dade. Miami superó su primera prueba del Mundial, el balance del operativo y la polémica de las multas. Información confiable y al momento, aquí en América Noticias. Cuba volvió a entrar en el radar de la Casa Blanca. Un día después de las declaraciones del vicepresidente J.D. Vance, crecen las preguntas sobre cuál será el próximo paso de Washington frente al régimen cubano. Durante una entrevista, Vance confirmó que Estados Unidos mantiene contactos con La Habana y aseguró que la economía cubana atraviesa una situación incluso peor que la de Irán. También afirmó que Washington quiere que el pueblo cubano prospere, pero dejó claro que ahora espera ver cambios por parte del régimen antes de responder con nuevas decisiones. Fundamentalmente en Cuba, es un sistema que no ha funcionado. No pueden generar ingresos. Su economía, francamente, probablemente esté en peor estado que la iraní. Está a 145 kilómetros de nuestras costas. Así que cada vez que hay una crisis, terminamos teniendo refugiados desesperados o gente desesperada, ya saben, que no pueden alimentar a sus familias intentando llegar a nuestro país. Queremos que el pueblo cubano sea feliz y próspero.
De hecho, estamos hablando con el gobierno iraní, o mejor dicho, cubano, sobre cómo podrían cambiar sus prácticas para lograrlo. Vamos a ver qué hacen. Y obviamente, si hacen algo, nosotros haremos algo. Si toman decisiones acertadas, tendremos una relación mucho mejor con esa isla. Sus declaraciones llegan después de que el presidente Donald Trump afirmara que, tras el acuerdo con Irán, Cuba es la próxima. Una frase que disparó las especulaciones sobre la estrategia que podría seguir la Casa Blanca en las próximas semanas. Por ahora no se conocen los detalles de esos contactos ni existe un anuncio oficial sobre nuevas medidas. Sin embargo, las palabras del vicepresidente confirman que Cuba vuelve a ocupar un lugar importante dentro de la agenda de Washington en un momento especialmente delicado para la dictadura. Al mismo tiempo, el régimen intenta proyectar una imagen de apertura con anuncios de reformas económicas mientras continúa bajo una fuerte presión internacional. La gran incógnita ahora es cómo reaccionará la dictadura cubana. ¿Buscará responder a las señales enviadas desde Washington o mantendrá la misma línea de confrontación que ha caracterizado la relación entre ambos gobiernos? Las declaraciones de J.D. Vance dejaron un mensaje claro. Cuba volvió a estar sobre la mesa en la Casa Blanca. Lo que ocurra en los próximos días podría marcar el rumbo de una relación que vuelve a entrar en una etapa de alta expectativa para millones de cubanos dentro y fuera de la isla. Soy José Pérez para América Noticias. Después de más de 6 décadas defendiendo el monopolio absoluto del Estado sobre el sistema financiero, el régimen cubano acaba de dar un giro histórico. La dictadura autorizó por primera vez en décadas la creación de banca privada como parte de un amplio paquete de reformas económicas aprobado por el Partido Comunista. Necesitamos un sistema financiero que acompañe la economía, facilite pagos, transparente las operaciones y convierta el ahorro, el crédito y la inversión en herramientas concretas de desarrollo. Para eso, Cuba necesita bancos más ágiles, más digitales, más cercanos a la gente y más útiles para quienes producen, exportan, importan, invierten o emprenden. El anuncio llega acompañado de otro viejo discurso. Miguel Díaz-Canel volvió a repetir la frase de Fidel Castro de que hay que cambiar todo lo que deba ser cambiado, insistiendo en que las transformaciones buscan garantizar la continuidad del sistema socialista y no sustituirlo. La paradoja es evidente. Durante décadas, la banca privada, la expansión del mercado y muchas de las medidas que ahora se anuncian fueron calificadas por el propio régimen como expresiones del capitalismo que Cuba decía combatir. Hoy, esas mismas herramientas son presentadas como indispensables para intentar rescatar una economía al borde del colapso. El paquete también contempla una mayor participación del sector privado, nuevas formas de inversión y cambios en el sistema financiero. Todo ocurre en medio de una severa crisis económica, con apagones, escasez de combustible, caída de la producción y una fuerte presión internacional sobre el régimen. La gran pregunta ahora es si estas medidas llegan a tiempo, porque el desafío para la dictadura ya no parece ser convencer a los economistas de que las reformas son necesarias. El verdadero reto será convencer a los cubanos de que, después de décadas rechazando estos cambios, ahora sí pueden resolver una crisis que lleva años agravándose, informó Camilo Labastilla para América Noticias. Que Cuba y su gobierno revolucionario siempre han estado dispuestos a sostener una relación cordial, una relación de respeto. Por primera vez, uno de los hombres más poderosos y más herméticos del círculo de la familia Castro decidió hablar públicamente. Raúl Guillermo Rodríguez Castro, conocido como El Cangrejo, nieto de Raúl Castro, concedió una entrevista para defender el paquete de 176 medidas económicas con las que el régimen intenta enfrentar la peor crisis que ha vivido Cuba en décadas. En su intervención, aseguró que las reformas buscan modernizar la economía, atraer inversiones y abrir nuevas oportunidades de negocio, al tiempo que insistió en que Cuba quiere una relación normal con Estados Unidos, aunque sin renunciar al sistema político vigente. Que por qué no debiera llegar a una relación normal y natural. Cuba no representa la más mínima amenaza a los intereses y a la seguridad nacional de los Estados Unidos. La aparición de El Cangrejo no pasa desapercibida. Durante años ha sido considerado una de las figuras con mayor influencia dentro del poder cubano, pero siempre había permanecido lejos de las cámaras. Que ahora salga a defender personalmente las reformas es interpretado por muchos analistas como una señal de la enorme presión que enfrenta la cúpula del régimen ante el colapso económico, la falta de divisas y el creciente descontento social. Mientras el régimen intenta vender una imagen de apertura económica, millones de cubanos siguen enfrentando apagones, escasez de alimentos, inflación y una crisis que no da tregua. Y ahora, por primera vez, hasta los miembros más protegidos de la familia Castro salieron a dar la cara para intentar convencer al mundo de que el modelo todavía tiene futuro, informó Enrique López para América Noticias.
Después de días de intensos combates, Israel y Hezbollah acordaron renovar el alto el fuego en el Líbano en un intento por evitar una escalada aún mayor en Medio Oriente. La tregua fue negociada con la mediación de Estados Unidos y Qatar, mientras continúan los esfuerzos diplomáticos para contener el conflicto. El anuncio llega tras una jornada especialmente violenta. 4 soldados israelíes murieron en un ataque atribuido a Hezbollah, y posteriormente bombardeos israelíes dejaron al menos 21 muertos en el sur del Líbano. En paralelo, el vicepresidente estadounidense J.D. Vance decidió posponer el viaje previsto a Suiza para mantener conversaciones con Irán, mientras Washington concentra sus esfuerzos en estabilizar la situación regional y evitar que el conflicto se extienda. Nuestro mensaje a los israelíes, al igual que nuestro mensaje a todos los demás, es que queremos fundamentalmente que este proceso de paz sea beneficioso para ustedes. La primera es que Donald J. Trump es el único jefe de Estado en todo el mundo que siente simpatía por la nación de Israel en este momento. Y resulta que también es el jefe de Estado de la superpotencia mundial. Otro dato relevante es que el tránsito de buques por el estrecho de Hormuz comenzó a recuperarse. 25 embarcaciones comerciales cruzaron la estratégica ruta marítima el jueves, la cifra más alta desde abril, después de que el temor a un cierre por parte de Irán redujera significativamente el tráfico durante los peores momentos de la crisis. Aunque el ejército israelí evitó confirmar oficialmente el alto el fuego, diversas fuentes diplomáticas sostienen que el acuerdo ya está en marcha. Irán, por su parte, condicionó cualquier avance en sus contactos con Estados Unidos a que la tregua en el Líbano se mantenga. Por ahora, la prioridad de Washington sigue siendo evitar una nueva escalada militar. Si el alto el fuego se mantiene, podría abrirse una nueva etapa para la diplomacia en Medio Oriente. Si fracasa, el riesgo de una expansión del conflicto volverá a aumentar. Informó Leticia Grau para América Noticias. Jonathan Muir ya no es solamente el adolescente de 16 años encarcelado por el régimen cubano. Ahora su nombre forma parte oficialmente de la presión diplomática de Estados Unidos. El Departamento de Estado exigió su liberación inmediata y lanzó un mensaje que va mucho más allá de un solo caso. Ningún menor debe estar preso por ejercer sus derechos y mucho menos permanecer encarcelado sin recibir la atención médica que necesita. Pero la preocupación no termina ahí. Mientras Washington reclama su libertad, familiares denuncian que Jonathan continúa recluido en una prisión de máxima seguridad para adultos, donde su estado de salud sigue deteriorándose. El adolescente padece varias condiciones médicas que requieren tratamiento especializado, y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ya advirtió que su vida y su integridad enfrentan un riesgo de daño irreparable. Sin embargo, Jonathan es apenas el rostro más visible de una realidad mucho mayor. Cuba acaba de romper su propio récord con 1.281 presos políticos, la cifra más alta registrada por organizaciones independientes. Entre ellos hay 34 personas que fueron detenidas siendo menores de edad, 147 mujeres y 449 presos con enfermedades graves, muchas de ellas agravadas por las condiciones de encarcelamiento o por la falta de atención médica. Además, 6 presos políticos han muerto bajo custodia del régimen desde 2023. Para organizaciones internacionales, estas cifras reflejan que la represión no disminuye. Por el contrario, continúa ampliándose mientras aumentan las denuncias por torturas, hacinamiento, falta de medicamentos y condiciones inhumanas dentro de las cárceles cubanas. Jonathan Muir tiene apenas 16 años y hoy representa el rostro más conocido de esa estadística, pero detrás de él hay 1.280 cubanos más que siguen encarcelados por motivos políticos. La pregunta ya no es únicamente si Jonathan será liberado. La pregunta es, ¿cuánto tiempo más podrá el régimen sostener el mayor número de presos políticos de América mientras crecen las denuncias internacionales y aumenta la presión sobre La Habana? Informó Camilo Lavastilla para América Noticias. Cae otra red de cubanos, acusada de robar millones en diésel. Una investigación que llevaba meses en marcha terminó con un duro golpe contra una presunta organización dedicada al robo de combustible en Texas. 5 personas fueron arrestadas, 4 de ellas de nacionalidad cubana, acusadas de integrar una red que habría provocado pérdidas millonarias mediante el robo sistemático de diésel utilizando tecnología para clonar tarjetas de pago. Los detenidos fueron identificados como Jael Díaz Morejón, Adriana Castillo Oliveros, Noel Peña Rodríguez y Carlos Virgilio López Cova, todos ciudadanos cubanos.
además de Betsy Santiesteban López, de nacionalidad mexicana. Todos enfrentan cargos relacionados con delincuencia organizada. Según la investigación, la banda instalaba dispositivos conocidos como skimmers en estaciones de servicio frecuentadas por camiones de carga. Con esos equipos, robaban la información de las tarjetas utilizadas por los transportistas y luego fabricaban tarjetas falsas para extraer miles de galones de diésel sin pagar un solo dólar. Las autoridades aseguran que el grupo operaba varias noches por semana y podía sustraer hasta 2.500 galones de combustible en una sola jornada. Posteriormente, revendían el diésel en el mercado negro, obteniendo enormes ganancias mientras las pérdidas recaían sobre empresas de transporte, bancos y distribuidores de combustible. Los investigadores estiman que con esta operación evitaron un fraude adicional cercano a $10 millones. Además, durante los allanamientos, agentes de ICE retuvieron a 2 personas por presuntas violaciones migratorias. Pero hay un dato que llama especialmente la atención. Este caso se suma al desmantelamiento de otras redes delictivas integradas por ciudadanos cubanos dedicadas también al robo de combustible en Texas. Apenas en abril, otros 3 cubanos fueron arrestados por un esquema similar y en 2024, otro ciudadano cubano fue condenado a 50 años de prisión por dirigir una operación de robo de combustible que operó en varios condados del estado. Para las autoridades, estas organizaciones han evolucionado hacia estructuras cada vez más sofisticadas, utilizando fraude tecnológico, falsificación de tarjetas y redes clandestinas de distribución para mover millones de dólares. Texas está enviando un mensaje contundente. El robo de combustible ya no se investiga como un simple fraude, sino como crimen organizado, y quienes participen en estas redes se exponen a largas condenas de prisión y en muchos casos también a consecuencias migratorias. Soy Enrique López para América Noticias. Noticias en un minuto. La cantante cubana Halel Genesis encendió este jueves sus redes sociales con una nueva sesión de fotos en bikini desde Miami. Pero lo que más llamó la atención de sus seguidores no fue solo su figura, sino la confesión que acompañó las imágenes. Caballero, ayer yo vi un tiburón al lado del jet ski. Se los juro que miedo. Pero sobreviví. Las fotografías, tomadas bajo un sol radiante con cielos despejados, incluyen una toma al atardecer en la que Halel aparece junto a otra persona sobre una moto acuática, con el horizonte teñido de tonos dorados. Esta publicación llega apenas 2 semanas después de su viaje a Cuba para actuar en el Festival Inicio del Verano 2026 en el Hotel Resonance Music de Varadero, una presentación que se hizo viral por la tibia reacción del público presente. La artista ha convertido las sesiones de fotos en uno de sus sellos de contenido durante 2026. Rogelio Enrique Bolufé Izquierdo, exoficial del Ministerio del Interior de Cuba y antiguo miembro del aparato de seguridad de Fidel Castro, habría sido deportado de Estados Unidos después de pasar varios meses bajo custodia migratoria. Su caso generó fuerte atención dentro de la comunidad cubana por tratarse de una figura polémica, vinculada durante años al poder en la isla y luego presentada públicamente como opositor tras salir de Cuba. La situación legal de Bolufé se complicó desde su arresto en Miami-Dade por posesión de cocaína, a lo que se sumó un estatus migratorio irregular, ya que distintos reportes indicaban que no tenía residencia, visa ni permiso de trabajo en territorio estadounidense. Aunque durante meses se habló de una posible deportación hacia un tercer país como México o Ecuador, las versiones más recientes apuntan a que su expulsión ya se habría concretado. El caso vuelve a poner sobre la mesa el escrutinio que enfrentan en Estados Unidos antiguos funcionarios cubanos con pasado dentro de los órganos de poder del régimen.